contarles una historia que ocurrió hace 2700 años, 2770 años aproximadamente. Hay un profeta de Dios en Jerusalén y el Señor lo llama para una misión especial. Y un día, tal vez en su devocional o yo no sé cómo, pero el Señor lo llama y le dice a su profeta, a su siervo, un hijo de su pueblo, le dice: Jonás, levántate y ve a Nínive, porque necesito que vayas a predicar contra esa ciudad. Su maldad ha llegado delante de mí y si no se arrepienten, fuego del cielo va a caer sobre ellos. Por favor, vaya y me les lleva ese mensaje. Y Jonás, el profeta del Señor, se paró. Él tenía que ir hacia el oriente. Nínive quedaba hacia el oriente de Jerusalén. Y este señor arranca y se va hacia el occidente, hacia Europa. Y va y coge un barco que lo llevara lejos del lugar que Dios le había mandado. Y él lo hace porque él no quiere a la gente de Nínive. Y él sencillamente quiere que la gente de Nínive le caiga el fuego del cielo. Él dice: de pronto yo voy y les predico y se arrepienten y ellos no merecen arrepentirse. Así que salió y se fue para el lado contrario donde Dios le había dicho. Dice que cogió una nave que iba con destino a Jope. Y entonces dice la Biblia que él pagó su pasaje y se subió a esa nave, pero cuando iban en el mar, Dios hizo levantar una tormenta muy fuerte y parecía que el barco ya se iba a hundir. Y entonces empezaron a trabajar para tratar de salir de esa tormenta, pero no pudieron. Y entonces ellos empezaron a orar a sus dioses, los marineros. Y dice la Biblia que en el desespero el patrón de la nave bajó al primer piso de la nave y encontró que uno de los pasajeros estaba durmiendo, que con esa tormenta tan tremenda y estaba durmiendo, y era nuestro amigo el profeta Jonás, que estaba por allá en una camita muy tranquilo durmiendo. Y el patrón de la nave le dice: levántate, dormilón, ¿no se da cuenta lo que está pasando? Yo creo que a veces el Señor quisiera decirnos a nosotros, ¿no? Porque a veces el barco se nos está hundiendo y estamos durmiendo. Y dice: levántate, dormilón, levántate, clama a tu Dios, de pronto Él nos puede ayudar. Y Jonás salió de allí, pero no clamaba y todos clamaban a su Dios. Y finalmente Jonás les dice: mire, dejen de estar clamando a sus dioses, la culpa es mía. Yo creo en el Dios de los ejércitos de Israel, el Dios creador de los cielos y de la tierra, y Él me llamó para servir, para ir a predicar a la ciudad de Nínive, pero yo estoy huyendo de Él y esto que está aconteciendo es por culpa mía. Y Él les dice: échenme al mar y de esa manera se va a calmar la tempestad y no va a pasar nada. Y entonces ellos incluso sacaron carga de la nave para tratar de salvar la vida de Jonás y lucharon y trabajaron, pero finalmente se dieron cuenta de que la tormenta no paraba y que el mar cada vez más se enfurecía y la barca cada vez más estaba en peligro. Finalmente estos marineros oran al Señor. Ellos no lo conocían, pero oran y le dicen: perdónanos, no es culpa de nosotros, pero Él nos dice que lo echemos al agua y que así se calma la tormenta. Y lo echaron al agua, al mar, y el mar inmediatamente se calmó. Y nuestro amigo Jonás queda nadando
en un mar muy grande, sin esperanza, pero dice la Biblia que Dios había preparado un gran pez, y este pez vino y se tragó a Jonás. Y yo creo que es la situación más difícil, donde Jonás ya no ve esperanza, ya no hay nada que hacer. Yo me imagino que él vio la boca del pez, cuando el pez abre su boca y se lo traga, cuando él empieza a bajar por ese tobogán, ¿no? La parte aquí, ¿cómo se llama este conducto aquí? Nosotros lo llamamos el cuello, la tráquea, empieza a bajar allá y llega a esos gases que descomponen lo que un pez se come. No hay nada que hacer. Jonás está tocando fondo, y así se llama el título para el tema en esta noche: cuando tocamos fondo. Yo no sé si alguno de ustedes dirá: yo estoy tocando fondo, mi situación está tocando fondo, mi vida está tocando fondo, mi familia, mi hogar está tocando fondo, mi economía está tocando fondo. Ya no podía llegar más, ¿no? Sino hasta allá, hasta la barriga de ese pez, donde ya iba a empezar a ser procesado por los gases del pez y los nutrientes que tenía Jonás para el pez iban a empezar a producir efectos en la vida del pez. Sin embargo, mis amados hermanos, aunque Jonás tocó fondo, Dios le dio una nueva oportunidad. Y yo quiero decirle en esta noche, pueda que usted tal vez esté tocando fondo en alguna área de su vida, pero yo quiero decirle que de parte de Dios hay una nueva oportunidad para su vida. Hay una nueva oportunidad para su familia. Hay una nueva oportunidad para sus finanzas. Hay una nueva oportunidad para sus hijos. Hay una nueva oportunidad para su salud de parte del Señor. Tal vez personas con muchas dificultades, pero hoy hay una palabra de bendición para su vida. La crisis de Jonás, óigame bien, la tormenta de Jonás fue causada por él mismo. Y hay muchas de las crisis que estamos viviendo que han sido causadas por nosotros mismos, por nuestras decisiones, por cosas que hicimos o por cosas que dejamos de hacer. ¿Cómo es la vida? A veces porque hacemos cosas que no debimos hacer, y otras veces porque no hacemos lo que tenemos que hacer. En el caso de Jonás está la primera: no hacer lo que Dios le mandó hacer. Le dijo: vaya a Nínive, y él no obedece. Y yo quiero decirle, Dios tenía un propósito con él, y ese propósito finalmente Dios lo cumplió. Y yo quiero decirle, Dios tiene un propósito con la vida de cada uno de nosotros, hermano. Con su vida, Dios tiene un propósito. Oye, Dios tiene un propósito y Él va a cumplir el propósito en nosotros. Y si no lo queremos hacer, pues Dios va a hacer algo. Y Dios va a permitir tormentas. Y esas tormentas van a parecer que nos van a acabar, que nos van a destruir, que ya no hay nada que hacer. En agosto de 2010, más exactamente el 5 de agosto de 2010, 33 mineros quedaron atrapados cuando colapsó una mina en Chile. No sé si ustedes se acuerdan, 33 mineros quedaron tragados como Jonás. Estos quedaron en el vientre de la tierra, ¿no? Muy profundo, muy hondo estaban donde ellos quedaron. Tocaron fondo. No había nada que hacer. Yo me imagino la situación de ellos allá, ¿no? Allá en el fondo, en ese hueco, ellos se vino un derrumbe
y había un lugar, un cuarto dentro de esa mina especial donde era como ¿cómo se llama eso? Cuando hay un terremoto, el lugar de encuentro, ¿no? Y entonces ellos todos corrieron allá y llegaron allá, pero no había luz, no había nada, oscuro. Las provisiones pronto se van a acabar, el agua pronto se va a acabar, el aire pronto se va a acabar. Tocaron fondo, no hay cómo salimos del vientre de la tierra. ¿Cómo se sale de allá? Sin embargo, conocemos la noticia que el gobierno chileno y otros gobiernos empezaron a trabajar y unos días, 70 días duró la crisis de ellos. Oiga, tremendo, 70 días duró la crisis y finalmente Dios les dio una nueva oportunidad, pero algo tremendo. Ellos, después de que salieron de allá, de esa crisis, salieron y los invitaron a diferentes países, se volvieron famosos. O sea, de esa crisis salieron para una bendición. Y yo quiero decirles, de esa crisis donde usted está, Dios lo va a sacar para una bendición. Amén. Dios va a bendecir su vida, su familia. Dios la va a bendecir, oye. Dios la va a bendecir. Mis amados hermanos, no hay crisis que pueda resistir buscar la presencia del Señor, la oración. ¿Sabe cómo se enfrentan las crisis? A través de la oración, amén. ¿Cómo se enfrentan las crisis? A través de la oración. Por eso, cuando haya una vigilia, todos los días debemos orar, todos los días como creyentes. Si no estamos orando, estamos como Jonás. Dios nos invita todos los días a tener nuestro tiempo con Él. ¿Cuánto tiempo nos da Dios diario? 24 horas. Debemos sacar un tiempo todos los días. El primer tiempo de nuestro día debe ser para buscar la presencia del Señor. Uno encuentra en la Biblia como el salmista David, el Señor Jesús que es nuestro ejemplo, pero el salmista David dice: temprano yo te buscaré, de madrugada me levantaré, iré a buscar tu rostro. Y uno mira a Jesús, cuando Jesús viene, y uno encuentra que la Biblia dice que siendo aún oscuro, muy de mañana, Jesús se levantaba y buscaba lugares desiertos para ir a orar, para estar a solas con el Señor. Necesitamos hacerlo, porque cuando usted y yo hacemos eso, tenemos esa disciplina, déjeme decirle que la gracia del Señor, la bendición de Dios se va a notar en nuestra vida. La bendición de Dios estará con nosotros. Mis amados hermanos, no hay crisis que pueda resistir el poder de la oración. Los creyentes de Iglesia Ministerio Vida podemos superar las crisis, podemos salir de allá del fondo del problema, amén. Podemos salir del fondo. Y yo creo que veamos a través de la vida de Jonás, veamos en esta noche 3 acciones que nos ayudarán a superar las crisis de la vida. ¿Y qué es lo que vamos a aprender hoy? Número 1, cuando tocamos fondo, debemos reconciliarnos con Dios. ¿Qué debemos hacer cuando tocamos fondo? Reconciliarnos con Dios. ¿Qué le dice nuestro amigo Jonás al Señor cuando Dios lo llama? No va, se aleja de Dios. Y mire lo que dice el capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Dice Jonás 2, 1. A ver si lo colocamos. Jonás 2, 1. Dice: entonces ¿qué? Oró Jonás a Jehová su Dios. ¿Desde dónde? Desde el vientre del pez. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová. ¿Y qué pasó?
y él me oyó desde el seno del Seol, clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, me rodeó la corriente, tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, ¿qué? Dios mío. Y esto es una oración, mis amados hermanos, donde Jonás se está reconciliando con Dios, donde le está diciendo definitivamente yo la embarré. Definitivamente estar alejado de ti es una decisión muy absurda. Es una decisión que un hijo tuyo no debe tomar. Yo me alejé, yo no te quise obedecer y ahora desde aquí donde estoy, desde el vientre de ese pez, él cree que está por allá como metido entre la tierra. Dice que las algas lo rodearon, debía ser ramas o algo que había comido el pez y estaban allá, y él pensaba tal vez que eran algas, bueno, yo qué sé, pero allí está tan angustiado y él desde allí clama al Señor. Vuelve a decirle: Señor, perdóname por yo haberme rebelado contra ti. Y no obedecer a Dios es rebelarnos contra Él, amén. No hacer la voluntad de Dios, querer hacer la voluntad mía es rebelarme contra Dios, querer hacer lo que yo creo que debo hacer. Y yo creo que ese es uno de los problemas que hoy en día está viviendo la iglesia del Señor. Queremos hacer nuestra voluntad, queremos nomás congregarnos, pero hasta ahí, y de vez en cuando por ahí, cuando me quede tiempo, yo voy y yo lo hago. Tenga cuidado, porque en cualquier momento el Señor puede levantar una tormenta y usted puede estar dormido, como estaba Jonás, y esa tormenta lo va a despertar. Si hay una cosa tenaz, es que el Señor lo despierte a uno con una tormenta. Yo he sufrido esas situaciones, yo las he vivido en mi vida, y me ha tocado llorar, y me ha tocado ir a la presencia de Dios a pedir perdón, a decirle: Señor, perdóname, ten misericordia de mí. Muchas veces ha tocado ir llorando, y tenemos que aprender, mis amados hermanos. Dios nos ha llamado, somos su pueblo, somos el pueblo de Dios. Usted está aquí, yo estoy aquí. ¿Sabe por qué usted está aquí y yo estoy aquí? Porque el Señor nos ha escogido. La Biblia dice: no me escogieron ustedes, fui yo el que los escogí a ustedes. Y usted está aquí porque Dios lo ha escogido. Y tal vez usted diga: mentiras, yo quise venir, nací en un hogar cristiano y pues me enseñaron a venir a la iglesia y aquí estoy. Pero mentira. Déjeme, mis amados hermanos, que si nosotros no tomamos en serio el llamado del Señor, un día de estos nos va a despertar. Y ojo, yo no estoy amenazando, es que eso yo veo en la palabra del Señor. Eso hace Dios con sus hijos, los sacude, los despierta. Y el Jonás rebelde como él solo, ¿no? Porque Jonás cuando los marineros estaban orando, él pudo haber dicho: venga, Señor, ya, párela, hasta aquí nomás, venga,
reconciliémonos, ya, para esta situación, venga. Yo creo que si Jonás le dice, mire, lo que hay que hacer es devuelvan el barco, llévenme otra vez al puerto, déjenme allá, yo voy a obedecer el mandato que Dios me hizo y yo voy a cumplir la misión. Pero ¿sabe qué dice Jonás? Mire, tranquilos, de todas maneras esto lo levantó Dios por causa mía, ustedes no son culpables. Échenme al mar porque yo no le voy a obedecer a Dios. Oye, increíble. En medio de tan tremenda dificultad, pero él todavía dice, yo no le voy a obedecer. Y a veces eso pasa con el creyente. Crisis, problemas, pero nada, todavía nada. Y a veces los problemas son chiquitos, son pequeños. Y bueno, las lágrimas también son chiquitas, pequeñas y eso, pero puede venir una crisis tremenda como la que le vino a nuestro amigo Jonás. Lo tragó un pez y desde el vientre del pez clamó donde ya no había posibilidades para él. ¿Y qué hizo Dios? Ese pez Dios lo usa para que Jonás pueda cumplir el propósito que Dios tiene con la vida de Jonás. Y yo quiero decirle, Dios va a cumplir su propósito en nosotros, hermano. Y si le obedecemos, va a ser lindo, va a ser bonito. Pero si no le obedecemos, también va a ser bonito, pero va a ser pasado por lágrimas. Y lágrimas tremendas, lágrimas duras. Entonces, lo mejor que nosotros podemos hacer es reconciliarnos con Dios y decirle, Señor, perdóname. El versículo 2 dice, en mi angustia invoqué a Jehová y él me oyó. Dice, desde el seno del Seol clamó y mi voz, ¿qué? Oíste. ¿Sabe qué es lo lindo? Donde había caído, tan profundo que había caído, había tocado fondo, pero el fondo más fondo. Y sin embargo, ¿cómo estaba el oído del Señor? ¿Cómo estaba el oído del Señor? Atento. ¿A qué horas me irá a clamar? ¿A qué hora? ¿Sabe por qué? Porque es que Dios nos ama. Y Dios ama a Jonás. Y Dios dice, como el papá cuando ve al hijo sufriendo, ¿no? Y el papá quiere que el hijo salga rápido de allá del sufrimiento, salga de esa crisis, salga de esa tormenta. Y entonces el Señor está, Dios mío, que mi chinito rápido se arrepienta, que mi chinito diga, ya basta, hasta aquí, venga, perdóname. Porque eso es lo que Dios quiere escuchar de Jonás. Señor, perdóname, ten misericordia de mí. Mire, Dios no quiere escuchar otra cosa, sino ese corazón sincero que le dice, Señor, ten misericordia de mí. Voy a obedecerte. Voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Y eso es, mire hermanos, lo que da sentido a nuestra vida, lo que hace que nuestra vida sea una bendición, es hacer aquello para lo cual Dios nos ha creado. Oye, no para lo que este mundo llama éxito, no para lo que nosotros creemos que es el éxito, lo que esta sociedad nos ha enseñado que es el éxito. El éxito es lograr nuestras metas, nuestros planes, lograr nuestros objetivos, ser profesionales, que no está mal. Ser empresarios de renombre, ser comerciantes de renombre. Esa es como nuestras metas. Y si lo logramos, tener un buen carro, una buena casa, pero eso no da sentido a nuestra vida. Uno de los países donde más logran eso es, por ejemplo, los japoneses. Los japoneses son gente, si usted ve los japoneses, dicen que en Japón cuando se estrella, dos vehículos se estrellan, ellos no se agarran a pelear como nosotros aquí.
porque nosotros amamos ese carrito, esas laticas que se dañan. Dios mío, que nos las vayan a dañar, nos bajamos con el machete y toda esa cuestión para ver, no se me va a volar usted, y si se me vuela lo perseguimos. Entonces, pero dicen que allá se bajan del carro y dicen: ¿usted está bien? ¿Usted? Sí, usted está bien. Yo arreglo el carro. No, déjeme. No, déjeme que yo lo arreglo. Y casi se agarran por quién arregla el carro. ¿Por qué? Porque a ellos no les falta la plata, no les falta nada. Sin embargo, es el país con más alto índice de suicidio en el mundo. ¿Por qué será? Debía ser un país africano, el país con más alto índice de suicidio. Colombia debería ser uno de los países, porque hay tanta pobreza, hay tanta necesidad. Es que la plata y la riqueza material no es lo que le da sentido a la vida de una persona. Lo que le da sentido a la vida de una persona es hacer la voluntad de aquel que lo creó para su gloria y para su honra. Y Dios nos ha creado para su gloria y para su honra y para hacer la voluntad del Señor. Amén. Y no obedecer la voluntad de Dios, no obedecer lo que Dios nos pide que nosotros hagamos, es estar en pelea con Él, es estar en desacuerdo con Él. Y necesitamos, en primer lugar, mis amados hermanos, reconciliarnos con Dios. Jonás no tenía por qué llegar a esta situación, pero su rebeldía lo llevó hasta allá, y allá tuvo que reconocer que necesitaba del Señor. Que no nos toque tocar fondo, por favor. Estamos viviendo tiempos, a mí me parece tiempos bien especiales, donde tenemos que pedirle al Señor que Dios nos ayude, donde como iglesia tenemos que decirle al Señor: ayúdame a hacer tu voluntad. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Cantamos esa canción ahorita última, muy bonita, es nueva, pero me puse a ponerle mucha atención. Y las canciones, es bueno. ¿Qué estamos cantando? Quiero conocerte, quiero estar contigo. Esa debe de ser uno de nuestros anhelos, uno de nuestros deseos. Estar con el Señor todos los días, estar con Él. Porque cuando uno ama a alguien y cuando hay una buena relación con alguien, uno quiere estar con esa persona. O si no, necesitamos reconciliarnos con Él, ir a la presencia de Dios. Los brazos de Dios están abiertos para cada uno de nosotros. Amén. Están abiertos para que vayamos a Él, para que nos reconciliemos con Él y para decirle al Señor: Señor, aquí está mi vida, haz conmigo lo que tú quieras. Así que lo primero que uno ve en la vida de Jonás es que él dice: aquí estoy, en mi angustia invoqué al Señor y Él me oyó y me libró, lo sacó de allá. Qué lindo es el Señor, porque Él nos escucha. Pero en segundo lugar, cuando tocamos fondo, debemos rendirnos en las manos de Dios. ¿Qué es lo segundo que debemos hacer cuando tocamos fondo? Rendirnos en las manos del Señor. Pues, ¿qué dice? Dice, por ejemplo, el versículo 7 dice: cuando mi alma desfallecía en mí, dice, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia, ¿qué? Oiga esto tan tremendo. Los que siguen, ¿qué? Vanidades ilusorias. ¿Y qué son vanidades ilusorias? Son las añadiduras que dijo Jesús. Oyen, en Mateo 6:33. Jesús dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas las vendrán por añadiduras. El éxito, el progreso,
vendrá por añadidura. Pero cuando yo me centro demasiado en mi éxito, es lo que dice este pasaje de la Biblia, el versículo 8: los que siguen vanidades ilusorias, porque el éxito de este mundo es una ilusión. Es una ilusión. Es una ilusión. Hoy podemos tener éxito y mañana no. Este mundo es muy inestable. Y no quiere decir que no debemos, ¿cómo le diría? Que si usted tiene una empresa, si usted le va bien, que usted ya entonces va a decir hoy, bueno, entonces para amar a Dios me toca botar eso, dejarlo. No, es que eso no sea el primer lugar de su vida. Es que eso no le quite el tiempo que usted debe darle a Dios todos los días. Es que eso no impida que el Señor sea el que gobierne su vida, que sea Cristo el que gobierne su vida, que usted esté para hacer la voluntad de Dios, que aún eso que usted tiene está en las manos del Señor para servir también en la extensión del reino de Dios. A través de lo que usted hace, usted puede extender el reino de Dios. Pero cuando seguimos vanidades ilusorias, dice su misericordia, abandonamos el proyecto de Dios, abandonamos predicar, abandonamos discipular, abandonamos servir, abandonamos hacer aquello para lo que Dios nos llamó. Lo abandonamos. Y entonces Jonás dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y sinceramente lo que tiene que hacer Jonás allí ya definitivamente es rendirse y decir: Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Y eso es lo que Dios busca de nosotros. Oye, que nos rindamos en las manos del Señor, que le digamos: Señor, haz conmigo lo que tú quieras hacer, haz conmigo eso. Yo les he contado y les vuelvo a contar. Yo salí al ministerio en mi segundo llamado, en el segundo, porque en el primero no quise. Y más o menos la historia de mi llamado es la siguiente: yo me convierto al Señor y yo miro a mi pastor, y yo lo primero que dije: muy bonito ser cristiano, pero entre los zapatos del pastor yo no quiero estar, porque yo veía la responsabilidad de él. Yo jugaba fútbol los domingos. Si jugaba en la mañana, cuando yo me convertí habían dos cultos: el culto de escuela dominical y el domingo, y en la tarde el culto evangelístico. Y entonces si yo jugaba fútbol por la mañana, iba al culto evangelístico, o si yo jugaba fútbol por la tarde, iba al culto de escuela dominical. Por un tiempo fue así. Pero el pastor sí no podía hacer esa gracia. Él le tocaba por la mañana, por la tarde, yo lo veía por un lado, por el otro, que se murió fulano, que fulano se enfermó. Yo dije: uy, no. Bonito está la vida cristiana, pero por allá no. Cuando recibí la llenura del Espíritu Santo, el Señor cambió eso en mi vida. Y el Señor me dijo: usted me va a servir, usted va a predicar la palabra. Y yo le dije: bueno, Señor, listo, está bien. Y entonces ya mi trabajo, ya dejé de jugar fútbol y empecé a ir los domingos por la mañana y por la tarde, y empecé a servir. Lo primero que yo hice en la iglesia fue cantar. Aquí la envidia, no me han dejado cantar. Esos que cantan aquí, no, mentiras. Entonces yo empecé cantando en la iglesia. Y entonces mi trabajo, yo trabajaba, yo tenía un muy buen empleo. Yo cortaba cueros en marroquinería, pero cortaba al destajo y me iba muy bien. Mi salario era entre 3, 4 salarios mínimos mensuales. Soltero, no pagaba arriendo. Bien, me iba bien.
Pero esa empresa empezó a quitarme todo el tiempo de ir porque hubo mucho trabajo y me ponían a trabajar hasta los domingos. Y esa cuestión empezó a alejarme del Señor. Renuncié a mi trabajo. Cuando uno se enamora del Señor, hace eso. Renuncié a mi trabajo y monté almacenes de ropa. Y empecé a vender ropa. Mi familia, mi hermano mayor siempre ha estado en las confecciones. Entonces, por ese lado me metí, las confecciones buenas, almacenes. Hermano, empezó a irme bien, bien. Las ventas, además que yo soy un excelente vendedor, no bueno, excelente vendedor. Y empecé a vender y me gustaba. La gente, pagaba empleados para cuando eran los cultos, tenía 1 o 2 empleados, pero adicional cuando venían los cultos, otros venían también a ayudarme. Y entonces al otro día, el lunes, llegaba la gente y decía: no, es que vine ayer y usted no estaba, y es que a mí me gusta que usted me atienda, porque yo era un excelente vendedor. Entonces me llamaron al ministerio y yo tenía proyectado tener una cadena de almacenes, ¿ya? Así como Arturo Calle, así como toda esa cuestión, y fabricar. Yo hubiese sido ¿cómo es que se llama este que hace cueros y todo eso, zapatos y está? Vélez o cualquiera de esos. Mario Hernández. Ahí estaba Mario Hernández y los almacenes de Jesús Santa María estaban al lado. Ahí al lado. Porque yo iba para arriba, ¿oyó? Yo me ganaba buena plata como cortador de cueros, pero no se comparaba lo que me estaba ganando vendiendo ropa. Muy bueno. Y me dijeron: al ministerio. Y yo le dije al pastor, le dije: sí, yo voy a ir, porque yo me acuerdo que el día de la llenura del Espíritu Santo, el Señor me dijo que yo le iba a servir. Sí, yo voy, pero cuando tenga una cadena de almacenes, pastor. Pastor Alfonso tenía pelo, ahí se le empezó a caer el pelo al pastor Alfonso. Él, si me está viendo, saludos, pastor, Dios le bendiga. Él me dijo, me golpeó la espalda y me dijo: mi hijo, allá lo espero. Él sabía que yo iba a llegar allá. Y seguí en eso, y al poco tiempo empezó a irme mal. Hubo una crisis. Dios usa de todo. Yo me doy cuenta que Dios usa hasta presidentes para que el propósito de Dios se cumpla en sus hijos. Y Dios ha usado 2 presidentes de la República para cumplir sus propósitos en mi vida. Dirá: uy, este pastor sí habla. Al primero fue César Gaviria, cuando hizo la apertura económica. Eso lo sabemos los antiguos, ¿no? Hizo una apertura económica, y esa apertura económica quebró los textiles, muchos almacenes, toda esa cuestión, y ahí calé yo. Y les cuento el segundo presidente. Cuando nació mi hija, que yo no tenía plata para pagar el hospital de mi esposa, y eran 300,000 pesos cuando nació mi hija. El presidente ya era Samper, y esa semana Ernesto Samper firmó un decreto que los niños que nacieran esa semana no les cobrarían el parto a las mujeres, y ahí en esa semana nació mi hija. Yo no tenía plata. Así es Dios con nosotros, oye. Mueve lo que haya que mover, oye. Y ese día, y entonces esa apertura económica, me quebré. Cuando me di cuenta, yo estaba como Jonás en el fondo, debiendo plata, endeudado. Ahí sí me fui corriendo para la iglesia a llorar en esas bancas, en las vigilias de oración, a llorar a moco tendido, dicen en mi tierra. Y lloré allá, y lloré, y el Señor me oyó. Hizo un milagro para que yo no quedara debiendo plata. Eso fue lo que me ayudó el Señor, que yo pudiera pagar todas las deudas y salir para poder servirle a Él. Sin embargo, salí, y fueron 3 años después, porque ese día hice un compromiso con Dios y le dije: la próxima vez que el pastor me diga, ese día me voy a servir. 3 años después, el pastor me llamó, me dijo: venga. Ya fue otro pastor, pero él me llamó para ir al ministerio hace 25 años, y aquí estamos, y nuestra meta es hasta que Cristo venga, o hasta que nos llame a su presencia, hermano.
servirle a Dios. Es lo mejor, es lo más lindo. Y yo sé, Dios tiene ministerios para su vida. Dios tiene propósitos con la vida de ustedes. Dios tiene ministerios hasta a través de sus profesiones, a través de sus empresas, pero que su empresa no sea el motivo, sino que su empresa sea un motivo para servirle a Dios, un medio para servirle al Señor con sus clientes, pero que de verdad sea un ministerio también ahí, porque Dios nos ha llamado para eso. Dios no nos ha salvado para que vivamos bonito, mis amados hermanos. Dios nos ha salvado para que usted y yo le sirvamos a Él, amén. Para que usted y yo cumplamos el propósito de Él, para que usted y yo hagamos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y así que lo que debemos hacer es rendirnos. Cuando Jonás dice en el 7, dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. O sea, ¿qué es la oración? La oración es entregarnos, y Él tiene que entregarse. Y Él tiene que decir: ya, Señor, definitivamente eres tú. Tú eres el que manda, tú eres el que gobierna, la voluntad es tuya. Pidámosle al Señor que nos ayude a hacer su voluntad, o que cuando nos esté enseñando a hacer su voluntad estemos tranquilos. Oye, que Dios nos dé paz, que Dios nos ayude para poder hacer la voluntad de Él en nuestra vida, rendir nuestra vida, rendir nuestro corazón. No peleé con Dios, ni con esta palabra el pastor. No, yo con ese mensaje que dio, ese me estaba dando garrote, era a mí. Eso, claro, como él sabe que yo no me comprometo, que yo eso me estaba dando era garrote. Ese mensaje, yo por allá no vuelvo. Yo no vuelvo. No peleé con Dios. No. Ríndase a Dios, a la voluntad de Dios, y usted va a ver la gracia y la bendición de Dios en su vida. Amén. Menos lágrimas, menos dolores, menos angustias, menos dificultades. Ríndase a Dios. Y número 3, cuando tocamos fondo, debemos regresar al propósito de Dios. ¿Qué debemos hacer cuando tocamos fondo? Regresar al propósito de Dios. Jonás allí prácticamente se convierte. Jonás tiene un giro de 180 grados. Y yo creo que a veces pueden haber ministros que les falta convertirse en el Señor. Eso puede pasar. Este era un ministro, un profeta que no se había convertido y odiaba lo que Dios lo llamó a hacer, porque él dijo: no, que les voy a predicar a los de Nínive. No. Y todavía uno lee ese libro es cortico, le invito a que lo lea. Son 4 capítulos, pero es muy cortico. Él se va y predica en Nínive. El Señor, ese pez lo lleva como un submarino y lo vomita en las playas de Nínive. Allá lo vomita, donde lo había mandado, allá lo vomita. Y él se va y empieza a predicar por las calles de Nínive. 3 días en una ciudad grande. 3 días duró Jonás para darle la vuelta a Nínive. Una ciudad un poquito más grande que Villavicencio. Se cree que más o menos tenía 1 millón de habitantes Nínive cuando Jonás fue a predicarle la palabra. Y el rey escuchó el mensaje, y el bendito rey, ¿sabe qué hizo? Se arrepintió y convocó la gente a ayuno. Y al Jonás no le gustó. Dijo: eso era lo que yo temía, que esta gente se arrepintiera. Yo quería ver fuego del cielo, y él se arrepintió. Qué lucha que Dios tuvo con él. Sin embargo, Dios cumplió el propósito de Dios con la vida de este hombre. Y allí dice el versículo
9 dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. O sea, él dice: voy a volver al templo, voy a volver al propósito de Dios, voy a que mi vida sea una vida de adoración, de alabanza para el Señor. Voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Y si hay algo importante, es hacer aquello para lo que Dios nos ha creado. Amén. Hacer eso. Hacer eso. Como iglesia, nosotros como iglesia en la Biblia, por lo menos encontramos 5 propósitos por los cuales Dios nos ha llamado. 5. Y que son los propósitos que como iglesia nosotros trabajamos. Número 1, Dios nos ha llamado o Dios nos ha creado para que le adoremos, para que mi vida y su vida sean, glorifiquemos a Dios con nuestra manera de vivir. Número 1. Número 2, Dios nos ha llamado para que usted y yo le sirvamos. Le sirvamos a Él, sirvamos en la extensión de su reino, prediquemos el evangelio. Número 3, Dios nos ha llamado para crecer en Cristo, para madurar en el Señor, para parecernos cada vez más al Señor. El carácter de Cristo sea formado en nuestra vida. Número 4, Dios nos ha creado y nos ha llamado para tener comunión con Dios y con nuestros hermanos, los unos con los otros, compañerismo. Y número 5, Dios nos ha llamado para cumplir una misión, para predicar el evangelio. Hoy quiero que iniciemos nuestro último ciclo de padres espirituales. Y hoy empezamos hoy a orar para identificar uno, para traerlo el 10 de diciembre, óigame bien, 10 de diciembre, 6 de la tarde, tendremos nuestra última fiesta del amigo en este lugar donde usted va a traer esas personas nuevas. La última la habíamos tenido el 24 de septiembre, hubo un buen número aquí, aunque vinieron poquitos hermanos, pero hubo un buen número de nuevos. Hermano, vamos a trabajar, vamos a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y entonces Dios nos ha creado para eso. Tenemos que estar pendientes de que estemos haciendo aquello para lo que Dios nos ha creado. El trabajo, la profesión, el negocio, la empresa, Dios nos lo ha dado para sostenernos, usted y yo podernos sostener y poder cumplir el propósito de Dios con nuestra vida. Oye, y poder cumplir el propósito de Dios con nuestra vida. Para eso Dios nos ha dado esas cosas, para sostenernos, el trabajo, todo eso. Y yo, ¿qué voy a hacer? Y entonces esa es la forma. Oremos al Señor cada mañana: Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, ayúdame a cumplir el propósito que tú tienes con mi vida. Es hora de volver a Dios, que no vayamos a tener que estar en el vientre de un pez, que no vayamos a tener que estar por allá bien tremendo, bien en dificultades, como el pastor Jesús en quiebra, para decir: bueno, Señor, ahora sí está bien, ahora sí voy. Y otra vez, fueron 3 años y empezamos a trabajar otra vez con mi esposa, empezamos trabaje, y ya íbamos otra vez, estábamos comprando maquinaria porque se vino otro proyecto. Ese proyecto ya se vino con mi suegra muy buena para diseñar, y estaba de moda unos buzos en Bogotá, y estaba empezando el madrugón, y ya habíamos comprado maquinaria para empezar a hacer buzos y llevar al madrugón. Los que empezaron en aquel tiempo, en los años 93, 96, por allá, más o menos empezó el madrugón, tienen mucha plata. Y ya íbamos nosotros a empezar a llevar ropa al madrugón, cuando el pastor nos llamó: mijitos, hay que ir a Villavicencio a fundar una iglesia. Allá está, en el Nuevo Ricaurte, está fundada la iglesia cuadrangular. Juan Esteves es el pastor
en este tiempo. La fundamos con mi esposa desde el año 98. ¿Qué le dijimos al proyecto que teníamos? Hasta aquí llegó proyecto, y nos vinimos a servirle al Señor. Nos tocó trabajar en la plaza, vender limpiadores puerta a puerta, pero ¿para qué? Para sostenernos. Y Dios nos ha sostenido, ya han sido 25 años. Y en estos 25 años, ¿sabe qué hemos visto? La gloria del Señor en nuestra vida. Eso hemos visto en nuestra familia, en mis hijos. No nos ha faltado, nunca nos hemos acostado con hambre. Siempre Dios nos ha dado la bendición. Siempre, siempre ha estado. Dios es bueno cuando cumplimos su propósito. Dios tiene ministerio para su vida. Ojo, Dios tiene ministerio. Sirva al Señor, haga voto con el Señor, pero de verdad cúmplalo, 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 cúmplalo. De verdad, ya es hora. Este tiempo, yo creo que este mundo está viviendo una situación. Yo no sé si este mundo tendrá ya reversa de la carrera del desenfreno que hay para terminar con todo. Yo no sé cuánto le quedará a este mundo, pero uno lee la Biblia y lo que el Señor dice que ocurriría para los últimos tiempos, yo veo que se está viviendo una inestabilidad en todas las áreas. Y yo creo que ahí se cumple lo que dice Juan, dice hijitos, no amen a este mundo, ni vivan para este mundo, porque este mundo pasa. Dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sabe qué nos hace estar seguros? Cristo. Porque este mundo pasará, todo en este mundo pasará, pero los que hacen la voluntad del Señor permanecerán para siempre. Estarán firmes sobre la roca, y la roca es Cristo. Y el Señor nos llamó a usted y a mí para estar firmes en la roca que es el Señor. Pase lo que pase, hermano, se explote lo que se explote, la tercera guerra mundial, lo que se venga, el hambre que se venga, pero si estamos en Cristo, no vamos a decir, ¿y ahora qué va a pasar? No, ahora no. Se acerca la venida de nuestro Señor, se acerca el estar con Cristo, y eso es lo mejor que nos puede pasar a nosotros. Estar con nuestro Señor, estar con Él. Los que tenemos a Cristo no hay incertidumbre, porque sabemos que Él nos ama, que Él fue a preparar un lugar para nosotros, dice la bendita palabra del Señor, amén. Una casa, una ciudad, dice la Biblia, que las calles son de oro. Por más que usted viva aquí en un barrio fino de Villavicencio, no va a vivir en un barrio que tenga calles de oro. No, Miriencita, por más que le llegue una pensión, nada, no hay calles de oro aquí, pero en el cielo sí. Y esa es una promesa del Señor para nosotros. Dice, voy a preparar lugar para ustedes, mar de cristal. Hay problemas con el mar, ¿no? Estaba escuchando en estos días, viendo noticias científicas, y esa descongelación del mar, eso produce un mineral que está llegando al mar y recalienta el mar, o sea, el agua, está calentando las aguas. Y al calentarse en las aguas, explicaban que no es que el mar crezca, sino son las tormentas las que hacen levantar al mar, y las tormentas cada vez se van a levantar más, y entonces vendrán a ciudades como Cartagena, todas esas ciudades que están en la orilla de los mares, en las playas, y va a haber desastres impresionantes, impresionantes. Eso dicen los científicos, eso dicen. Pero mis amados hermanos, nosotros tenemos promesas del Señor y tenemos seguridad en Dios.
Dios tiene ministerio, haga votos. ¿Sabe qué pasó cuando Jonás hizo voto con el Señor? El pez vomitó a Jonás. Miren eso, está en el versículo, en el último versículo, dice de la siguiente manera, dice, y mandó Jehová al pez, ¿y qué pasó? Y vomitó a Jonás en la tierra, lo vomitó allá. Entonces, cuando él hizo voto, dice, es que el versículo 9, por favor si me coloca el 9, dice el 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré ¿qué? Lo que te prometí, la salvación es de Jehová. O sea, él hace votos, dice yo hago. Y entonces el Señor dijo, bueno, está bien, y lo sacó de allá. Hagamos votos con el Señor, compromiso, sirvámosle a Dios. Oiga, digámosle, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Todos. Vuelvo y le repito, pastor, usted debería predicar. Viene una semana de bendición, viene una semana de rompimiento, viene una semana profética. Pacte, siembre. Viene es un pez si no nos arrepentimos, oye. Viene un pez si no nos arrepentimos. Y si nos arrepentimos, nos reconciliamos con Dios, nos entregamos a la voluntad de Dios y volvemos al propósito de Dios, déjeme decirle que vendrá bendición para su vida, mis amados hermanos. Vendrá bendición, pero la bendición no es por declarar, declare, ordene. Yo declaro en esta noche, como profeta yo declaro, no. Viene si nosotros obedecemos la palabra del Señor. Y acontecerá que si obedecieres, vendrán las bendiciones de Dios. Y las bendiciones de Dios no son tanto económicas, no. Las bendiciones de Dios son paz, son alegría, son bendición, son sentir que estamos haciendo aquello para lo que Dios nos creó. Es sentir que nuestra vida tiene sentido. Yo no sé si su vida tendrá sentido o si su vida es un manojo de lana enredada. Ustedes han hecho, las profesoras aquí mandan comprar lana a los estudiantes, ¿no? Esos rollitos de lana. Y a veces los benditos estudiantes dejan enredar esa lana, ¿sí o no? Y profesora, no he podido hacer porque mire, se me enredó la lana. Y a veces la vida de creyentes está como esos rollitos de lana, bien enredados. No, y no les encuentran la punta. ¿Por dónde es? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Sabe cómo es la punta para desenrollar ese rollito de lana enredado de nuestra vida? Reconciliarnos con el Señor. Decirle, Señor, perdóname. Desde el vientre clamé a Jehová, ten misericordia de mí. Entregarnos, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Ya, descanse en Él. Descanse en Él. Descanse en Él. Tranquilo. No, ¿y cómo me alimento? Tranquilo. Dios le va a dar a través de su trabajo, bueno, como sea. Y tercero, diciéndole, Señor, yo quiero volver a tu propósito. Yo quiero hacer aquello para lo que tú me has creado. Yo no sé si de pronto esta palabra dice, es para mí. Pues le invito en esta noche a que le digamos al Señor, ayúdame a poner en práctica tu palabra. Colóquese de